Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 11, video 1. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, la oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión, el quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que en todos se manifiesta una oscilación medida, movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, una marea con suba y baja, manifestándose siempre entre los dos polos, los planos físico, mental y espiritual. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de polaridad, descrito en el capítulo anterior. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísimas veces. En realidad, es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos, pero la oscilación es siempre hacia un polo primero, y después hacia el otro. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo, moles, mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerzas, mente y materia, y hasta el mismo espíritu, manifiestan este principio. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas, y finalmente, en los estados mentales del hombre, empezando por las manifestaciones del espíritu. El todo, se verá que siempre hay una emanación, seguida de absorción, la respiración y la aspiración de Brahma. Según dicen los brahmines, los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de maternidad, y entonces comienzan la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empieza el progreso de su retrogresión, y después de eones sin cuento, se convierten en muertas masas de materia, esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas, y que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede con todos los mundos, nacen, crecen, y mueren, solo para renacer de nuevo. Igualmente sucede con todas las cosas de cuerpo o forma, oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo pasa con todos los grandes movimientos filosóficos, credos de cualquier clase, gobiernos, naciones, etc. Nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen, mueren, solo para renacer de nuevo. La oscilación pendular es evidente por doquiera. La noche sigue al día, y el día, a la noche. El péndulo oscila, del verano al invierno, y de este a aquel. Los corpúsculos, átomos y moléculas, y todas las masas de materia,
oscilan en torno del círculo, que corresponde a su naturaleza. No hay tal reposo absoluto, o cesación de movimiento. Todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal, puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno. De las muchas fases de la vida, puede aplicarse a todas las fases de la humana actividad. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo a otro. El péndulo universal está siempre en movimiento. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo, y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a las cosas materiales, pero los herméticos llevan el principio mucho más allá, y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre, y que él solo explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos, y otros cambios contundentes, que notamos en nosotros mismos, pero los herméticos, al estudiar la operación de este principio, han descubierto el modo de subtraerse a las actividades mediante la transmutación. Los maestros herméticos descubrieron que en tanto que el principio del ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de manifestación. En lo que a los fenómenos mentales concernía, descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico, que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente, y la conciencia no queda por consiguiente afectada. A esta ley, la llamaron la ley de la neutralización. Su operación consiste en elevar al ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia, y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa, y dejar que pase ésta por debajo de uno. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido, y por un procedimiento semejante a rehusar el participar en la oscilación retrógrada, o si se prefiere, negando su influencia sobre él, se mantiene firmemente en su posición polarizada, y permite al péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Todo hombre, que en mayor o menor grado, ha adquirido cierto dominio de sí mismo, realiza esto, más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos lo afecten. Mediante la aplicación de la ley de la neutralización, el maestro, sin embargo, lleva esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y proficiencia, y, mediante su voluntad, llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental, casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Dale me gusta, compártelo. Equivalión continúa en capítulo 11, video 2. Suscribe. Muchas gracias.